Hola, profe. Buenos días. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten más personas. Por mientras los que están conectados, tengan ahí a mano el juego de Kahoot, ya sea en el computador o en su celular, para que una vez que partamos estén listos para conectarse. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla para que veamos lo del juego. Entonces, ahí está nuestro código para el juego de hoy. Ya, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Atentas y atentos a las preguntas. La última pregunta van a requerir hacer un pequeño cálculo, así que si tienen algo con que calcular, desde una calculadora común y corriente hasta Excel, usen lo que necesiten y tienen un tiempo razonable para hacerlo. El cálculo me refiero, ¿ya? Acá va. Empezamos. Ok, la mayoría respondió bien, ahí para que les muestre. Si el logaritmo de la presión de vapor es I y 1 partido por 3 es X, le queda de la forma I igual A menos BX, donde B sería la pendiente, ese menos indicaría que sería una pendiente negativa. ¿Ya? Entonces ustedes pueden agrupar datos de presión de saturación en función de la temperatura, crear el grupo logaritmo de presión de saturación y el otro es 1 dividido por la temperatura. La temperatura en unidades absolutas, yo voy a poder tener una linealización de la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar la presión de saturación y así poder interpolar valores si yo quisiera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Si no, pasamos a la siguiente. Vamos. Segunda. Upa. Ya, acá vamos a tener que recordar y acentuar ciertas cosas de Antoine, porque cada vez que necesitemos estimar o calcular la presión de saturación de un compuesto en el equilibrio líquido-vapor, o sea, cambio de fase de líquido a vapor o de vapor a líquido, lo que vamos a necesitar es, si nadie nos entrega un número directamente, pero si tenemos datos, vamos a tener que calcular la presión de saturación o con la ecuación de Clausius-Clapeyron o con la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine tiene 3 parámetros A, B y C, ahí lo voy a mostrar, que están reportados en literatura y la forma más directa de encontrarlos es en el Web Chemistry de NIST, donde en datos de cambio de fase van a aparecer estos parámetros, ¿de acuerdo? Y cada vez que busquen los datos de estos eh, A, B y C para cierto compuesto, van a ver que la entrada tiene un rango de temperatura válido. ¿De acuerdo? La temperatura es la variable independiente y la dependiente es la presión. Por lo tanto, yo lo que es un rango de temperatura solamente en el cual yo puedo aplicar esos parámetros y para calcular la presión de saturación. La presión de saturación es una consecuencia de tener esta temperatura.
por lo menos en este caso, para la ecuación de Antoine. Así es que no olvidar, es aplicable solamente en un rango de temperatura, por lo tanto, yo tampoco puedo extrapolar valores a partir de la ecuación de Antoine. Tengo que ceñirme al rango de temperatura a la cual se obtuvieron los parámetros. ¿Ya? Tercera. Ok, estaba un poquito capciosa la pregunta. Fíjense, dice, para un sistema en equilibrio líquido-vapor, se debe cumplir siempre que las alternativas azul, amarilla, por lo tanto el verde se descartaba porque el azul decía presión del vapor igual a presión del sólido y la amarilla decía energía libre de Gibbs molar del sólido con el líquido. Son equilibrios distintos a lo que dice el enunciado. El enunciado decía equilibrio líquido-vapor, por lo tanto la única alternativa correcta era la igualdad de temperatura de la fase vapor y la fase líquida. ¿Ya? Así que atentos con la pregunta. Ya, Benjamín, sí, los supraíndices obviamente era la clave en este caso. Ok, lo mismo en los supraíndices. En el primero dicen que en el equilibrio sólido-líquido, dice la opción roja decía temperatura de saturación igual a temperatura de ebullición. Esa es la transición de líquido a gas o líquido a vapor. O sea, no es equilibrio sólido-líquido. La segunda dice Tsat es igual a la temperatura de sublimación. Y eso es vapor sólido, no es sólido líquido. La verde era la presión de saturación igual a la presión atmosférica, que es una casualidad que puede dar en algún sistema en particular, pero no es algo general. Y decía la amarilla que la temperatura de fusión, o sea, sólido-líquido, la frontera sólido, es constante, lo cual, claro, en la transición de equilibrio sucede eso, que las temperaturas son constantes, y eso lo pueden ver o se pueden recordar de las campanas que habían en Termo 1, donde dentro de la campana que hay equilibrio, uh, la temperatura permanece constante. Es la única afirmación correcta que había en esta. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que no tiene puntaje. Ok. Esta era más bien lúdica y para mostrar algo de música. Y esto tiene que ir con notación en el pentagrama. Existen tres claves en la música, que es clave de sol, que es la más típica. La clave de sol empieza en la segunda línea. Indica que en la segunda línea es un sol. La clave de fa es una clave que sirve para los instrumentos que dan notas muy graves y empieza en la cuarta línea, indica que ese sería un fa, y ese sería el fa que está por debajo del sol de clave de sol. O sea, sería que si uno le agregara línea hacia abajo, ahí estaría la clave de fa. Y la clave de do, que es esta,
indica que la tercera línea del pentagrama es un Do, y esa clave está entre medio del Sol, la clave de Sol, y la de Fa. Y es muy rara, más bien es poco común usarla, pero es para instrumentos que tienen rangos medios. Piensen ustedes en una viola. Una viola es un instrumento de cuerda frotada que es un poco más grande que el violín. ¿Ya? Solamente para que lo sepan, alguien que me gusta la música, bueno, aquí hay una acotación. ¿Ya? Entonces, ese símbolo era la clave de Do. Vamos a la siguiente. Ya, ok, la mayoría pudo contestar bien. La azul era el distractor, estaba al revés. Fugacidad es la presión medida del sistema por un factor de corrección que se llama coeficiente fugacidad. ¿Ya? Una pregunta, había otro distractor acá, que obviamente no lo tomaron en cuenta. ¿Qué es lo que sería, si uno lo buscara en otras ramas de ciencias de ingeniería? La opción amarilla que decía F igual 16 partido por Reynolds. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le suena algo? Ok, muy bien. Pero claro, se dan flujo, para flujo laminar se da eso. Pero, ¿cómo se llama en ese caso el F? Entonces, solamente para recordar, eh, se- ese factor, anda por ahí, el factor de Fanning. El de Darcy es 4 veces el de Fanning. Sería 64 partido por Reynolds. ¿Ya? Y ese es el factor de fricción que va en las pérdidas que se usa en las pérdidas de carga cuando fluye bien digo, un fluido dentro de una tubería o confinado en alguna parte. Entonces, para estimar las pérdidas de carga, uno tiene que calcular el F. Bueno, eso es mecánica fluido, y ese distractor estaba ahí, bueno, no lo tomaban en cuenta claramente. Y volviendo a los de termodos, bueno, la opción verde era la fugacidad es igual a un factor de corrección, que en este caso el coeficiente de fugacidad por la presión. ¿Ya? A ver cómo anduvo esto. Bien. Siguiente. Ok, muy bien, la mayoría contestó bien. Claro, SP tiende a cero significa una presión baja. Presión baja tenemos comportamiento Gauss ideal, luego el coeficiente de fugacidad, que es el factor de corrección a la presión, es 1. ¿Ya? Es nuestra condición de borde y que deberían siempre tenerla en mente. Vamos al siguiente. Ahí está el ranking. Ya, eh, voy a comentar las opciones que no eran. La roja, temperatura igual a temperatura crítica. Ah, temperatura crítica se refiere a aquella temperatura del punto crítico donde se unen líquido y vapor saturado. Y es una condición particular y no siempre se va a cumplir, por eso está destacado el siempre. Ah,
y un poquito más complejo que solamente decir que las fugacidades son iguales en ese punto. Así es que nadie lo consideró, pero era un caso interesante de analizar en algún momento. La opción amarilla decía que la entalpía del vapor igual a la entalpía del líquido, lo cual no, primero no sucede, porque recuerden que en el cambio de fase, en este caso en particular de líquido a vapor o de vapor a líquido, tenemos el calor latente. Y el calor latente precisamente es la diferencia entre la entalpía de la fase vapor saturado y la entalpía del líquido saturado. En la verde decía phi igual a 1, o sea que el factor de corrección a la presión, que le llamamos coeficiente de fugacidad, es igual a 1, y ya vimos que el caso particular de gas ideal solamente. Entonces, ninguna de esas tres aplicaba, y sí aplicaba la presión igual a la presión de saturación. De hecho, la tenían en la figura, si les muestro la imagen, ahí mismo estaba la presión en el equilibrio, en la presión de saturación. Pero ojo, con la notación y con los casos que uno estudia. No es la presión de saturación a cualquier temperatura, es a la temperatura a la cual se lleva a cabo el equilibrio. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente. La última con cálculo. Y el doble. Ahí les doy la expresión y ustedes pueden calcularlo. Ok. Bien ahí que lo hayan intentado en el tiempo limitado hacer esto. Les voy a mostrar a partir de qué se hacía o cómo se hacía esto, ¿ya? Les voy a compartir la pizarra virtual. Ahí está. Si se dan cuenta, nos pedían eso. Les voy a ir marcando con verde. Nos pedían el phi de CO2, o sea, el coeficiente de fugacidad a 35 grados Celsius y 9 megapascal, y nos daban el valor directamente del volumen molar. Recuerden que eso nos dificulta a nosotros el cálculo de cualquier fugacidad, porque este que está aquí es el que va ahí. Y ya que nos dan el valor, no necesitamos una ecuación de estado para poder estimarlo. Entonces, tenemos el R en unidad de CI, la temperatura necesariamente tenemos que usarla en unidad absoluta, entonces los 35 grados Celsius lo usamos con 308 Kelvin. Si alguien quiere usar 308,2 o 308,15 no hay problema. Y la presión tiene que estar en unidades SI. La unidad de SI es Pascal, y la presión nos da megapascal, o sea, en este caso con el prefijo mega, que es 10 a la 6 pascales. Y ustedes reemplazan. El grupo RT viene de, partido por P, viene de la condición de idealidad, con el 0 como límite de integración. Y RT sería 8,314 por 308 dividido por la presión, que es 9 por 10 a la 6. ¿Ya? Les queda un número dentro de la integral por P, por lo tanto es un número multiplicado por la diferencia de presiones. Luego dividen por RT y a todo eso le aplican exponencial. ¿Ya? Así es como se hacía. Entonces les voy a compartir el valor en la planilla Excel que tengo acá. Voy a subir, aumentarla. Ahí tenemos el R, temperatura en Kelvin, presión en Pascal. El valor real, el valor de gas ideal, que es RT partido por P. Si ustedes ven ahí. Y la integral nos quedaría adentro. Presión menos 0,
la diferencia en los volúmenes, todo dividido por RT y aplicando exponencial. Y ahí está el valor de phi. El valor de phi es 0.465. Las alternativas era la amarilla, que está entre 0.4 y 0.7. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? A ver. Porque dijo estimar. Tengo los valores constantes. Tengo los valores constantes directamente. Solamente un valor rápido. Te va a salir un poquito distinto si tú lo integras. Obviamente me estoy aprovechando el hecho que el volumen lo tenía con números y el otro también tengo la posibilidad de calcularlo. Si yo lo integrara, bueno, si quieres integrarlo, integrarlo, pero ¿qué pasa con el logaritmo de cero? Los límites de integración te querían logaritmo en la presión dividido por cero. ¿Ya? Entonces se te indetermina, tendrías que tener un valor muy pequeñito. Ahí. Háganlo integrado y posiblemente les va a dar eso. Lo otro que lo pueden hacer, y de hecho vamos a practicar en algún momento, es integrar gráficamente. Integrar gráficamente significa que yo voy a que graficar y calcular el área bajo la curva para la fugacidad, porque tengo que tener una integral ahí. ¿Ya? Entonces es un valor aproximado el que tenemos, por eso también les doy un rango. Si alguien hubiera integrado, le hubiera dado un valor un poco distinto, pero en el mismo rango. Ya, pero integrar eso es medio complicado, pues, si te da un logaritmo de cero, sacarse ese logaritmo significaría que hubieran tenido que usar una expresión en función de, en vez de dp, tiene que ser a db, pero luego adentro de la integral hubiera aparecido una expresión un poco distinta. A ver, veamos qué hubiera sido eso. Yo les di esa información y con eso se las tenían que arreglar en el momento, pero si nosotros vamos a los apuntes, el punto del curso, ahí están viendo, disculpen que lo mueva tan rápido, pero tendríamos que ver esta otra expresión. A ver dónde está. Esta. La voy a aumentar aquí. Esta de acá abajo lo voy a destacar. Ahí está en función de dB. Teníamos la presión acá. RT partido por B. Lo hubieras integrado. Los límites de integración. RT para ahí tiene que calcular Z en cada caso. Un poco se hubiera salido un poquito más largo. ¿Ya? Ya, Priscila, ¿me viste el porcentaje? Gracias por avisarme, Priscila. Aquí tengo mi cable para alimentar el computador. ¿Ya? Listo, entonces, esa era una estimación rápida de la fugacidad con la información que ustedes tienen. Recuerden que no siempre contamos con toda la información y cuando tenemos conciencia a veces que podemos cometer un pequeño error, pero al menos vamos a acercarnos hacia la solución más precisa. Cuando uno tiene tiempo ilimitado y toda la información, ya sea a la mano o sabe dónde encontrarla, ahí uno llega a la solución exacta y precisa. ¿Ya? Pero, pero con la información y tiempo limitado, tenemos que arreglárnoslas para obtener un valor que esté dentro de un rango razonable, que uno diga, mira, coeficiente fugacidad en este caso está entre 0,4 y 0,7, o sea, va a haber una desviación más o menos importante de la idealidad. En cambio, si está entre 0,7 y 1, nos estamos desviando, pero no tanto, y posiblemente, si consideramos que ese caso fuera ideal, no nos estaríamos equivocando tanto, pero ya que estamos en el rango 0,4-0,7 es importante el cambio. Con mayor razón si hubiéramos estado en el rango menor a 0,4. ¿Ya?
Ahora, no sé si las personas que contestaron bien esta pregunta hicieron algo similar a lo que hice yo, pero ahí está. El, el- el podio. Entonces ahí tenemos el podio y voy a guardar la retroalimentación de esto. ¿Ya? Entonces aquí voy a guardar, cerrar este juego. Y ahora les voy a compartir el ejercicio para hoy día. Está publicado en aula para que lo bajen. Les doy un minuto ahí para que lo vayan a ver y lo bajen, porque no siempre les voy a tener disponible aquí en la pantalla el enunciado. ¿Ya? Así que un minuto, bajen el enunciado para que lo tengan a mano. De todas maneras, durante el desarrollo uno se va a dar cuenta de esto y les permite también que después a repasarlo vean de qué se trata. Entonces, como les dije en la clase pasada, vamos a intentar aprendiendo, haciendo estas cosas, ¿ya? Hay cosas que están en los apuntes, ustedes pueden repasarlo en la teoría que hay detrás de esto, cómo se hacen estos cálculos, pero lo vamos a aprender haciendo un ejercicio, ¿ya? De hecho, tengo propuesto 4 ejercicios, veamos si el tiempo nos da para hacerlos todos. Así que vamos a empezar en un par de segundos. Entonces, ¿qué nos dice estos ejercicios? Estos ejercicios son acerca de fugacidad y cómo calcular la fugacidad para una fase de vapor, para una fase en saturación, o sea, en el equilibrio, ya sea vapor o líquido, que es el segundo. El tercero es la fugacidad en líquido, propiamente tal. Y por último, una fugacidad usando ecuaciones de estado. En este caso, Virial y Van der Waals. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la primera. El problema nos dice, calcule la fugacidad del vapor de agua a 300 grados Celsius y 8 megapascales, considerando la información de la tabla 1 y que la presión de saturación del agua a esa temperatura, o sea, 300 grados Celsius, es igual a 8,581 megapascal. ¿Ya? La tabla 1 nos entrega entalpía y entropía del agua a 300 grados Celsius en función de la presión. O sea, tenemos temperatura constante, presiones 0.01 megapascal y 8 megapascales. Eso es 0,1 bar y 80 bar. Nos dan la entalpía y la entropía, pero ojo, está másico, no está molar. Así que en algún momento vamos a tener que pasarlo a molar, ya que todo esto está trabajado en condiciones molares. Si aparece R, que que tiene en las unidades tiene mol, tenemos que pasar las propiedades de estado a su versión molar. Entonces, ¿qué información podemos sacar rápidamente del enunciado? Nos están diciendo que calculamos la fugacidad a ciertas condiciones y nos dan la presión de saturación a la misma temperatura. Por lo tanto, podemos comparar. ¿Estamos seguros que es vapor el agua? Tenemos que comparar entonces a la misma temperatura las presiones de saturación. Si aumento la presión, me acerco al estado líquido. Si aumento la presión de un gas. Por lo tanto, la presión a la cual nos piden, esto está bajo la presión de saturación a la misma temperatura. 8 menor a 8,581, por lo tanto sabemos que estamos en vapor sobrecalentado, en esa zona para el agua. ¿Ya? Entonces ahora me gustaría saber si alguien
¿Tiene alguna sugerencia de cómo comenzar esto? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Ya? Entonces voy a compartirle mi pizarra. Ahí tengo hecho, pero antes que todo, disculpen que pase esto tan rápido, pero les quiero hacer una siguiente observación. Eso es lo que les estoy mostrando, era del problema del Kahoot. Ya. La fugacidad la forma más simple, y por favor consideren esto para de aquí en adelante, porque siempre se les olvida, viene de que en general nosotros consideramos que la energía libre de Gibbs es RT logaritmo de fugacidad. ¿No es cierto? Tenemos también que GDI de gas ideal está asociado a una ecuación similar. Esto es D, me falta aquí, ¿no es cierto? Bueno, déjenme corregir, me salté el D. D logaritmo de f de i. Y acá abajo lo mismo, D logaritmo de la presión. Y que el DGI residual está asociado con el coeficiente de fugacidad, de logaritmo de... ¿Ya? En particular, este es igual a DGI menos DGI de gas ideal. ¿Ya? Pero para nosotros, el más relevante, porque el caso general, por decirlo así, es este. Entonces, nunca olviden que de esta expresión viene todo lo demás, por lo tanto, sirve calcularlo. Si yo tuviera una forma de tener el DG, si tuviera una forma de tener el DG, lo puedo hacer, ¿ya? Es de a partir de esta carrera que es el general, pero es la más útil, y lo voy a anotar acá al lado, lo voy a colocar en un asterisco. Ese es muy útil. Y se acuerdan que nosotros en la clase pasada dedujimos la siguiente expresión, que G residual es igual a RT logaritmo de phi. A partir de lo que está arriba, de las diferencias de energía libre de Gibbs, para cada caso, esta nos va a entregar una forma muy fácil de calcular phi de i. Entonces, phi de i despejando va a ser 1 partido por RT. Me voy a bajar generar un poquito más de espacio aquí. 1 partido por RT por, si se fijan, energía libre de Gibbs residual es esto a cualquier condición menos esto de gas ideal a las mismas condiciones. Y todo esto exponencial. Por lo tanto, si nosotros, antes de poder usar alguna ecuación para estimar ese G, si alguien nos dice o nos da información para la energía libre de Gibbs, calcularla directamente a partir de las funciones de estado de entalpía y entropía, como es el caso del ejercicio 1, yo estaría listo. Es la forma más fácil de calcularla. Por eso lo puse como ejercicio, porque siempre se les olvida. Y tratan de expresar energía libre de Gibbs como... Recuerden que la diferencia de energía libre de Gibbs en la ecuación fundamental es BDP menos TdS. Dado que la temperatura es constante, nosotros siempre nos basamos en dg igual a BDP.
Pero en este caso no, no vamos a necesitar usar esto porque nos están dando en el enunciado la entalpía y la entropía. Por lo tanto, podemos calcular G en cada caso. Y vamos a usar eso igual. ¿Ya? ¿Se entendió? Listo. Algo muy importante, y recordemos, para que también nos va a servir, y como les dije siempre en todas las clases lo vamos a anotar, condiciones de equilibrio. Voy a colocar ELV, equilibrio líquido-vapor, en particular. Recordemos, temperatura del vapor igual a temperatura del líquido. Lo vamos a usar en algún momento esto, por eso lo estoy poniendo. La presión de vapor igual a la presión en la fase líquida en equilibrio. La energía libre de Gibbs de vapor es igual a energía libre de Gibbs del líquido, también lo vamos a usar. Y a partir de esto hemos determinado que también igualdad de fugacidades, igualdad de coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Aquí se me pasó un supraíndice igual a este. ¿Ya? No nos olvidemos, siempre vamos a recordar eso al principio de cada clase. Ya, dada esta explicación, volvemos al ejercicio. Entonces nos piden en el ejercicio 1 la fugacidad. Voy a agrandar esto para ir presentándoselos de a poco. Y como les dije, si tenemos la posibilidad de calcular la energía libre de Gibbs a partir de datos, vamos a ser capaces de calcular la fugacidad con una expresión la más simple posible. En nuestro enunciado, la tabla 1, esos son datos. Recuerden que la temperatura en unidades absolutas. No se olviden de eso. Y luego para obtener este símbolo que está aquí, a ver, voy a hacer otro código de colores, en este caso, eso es molar. Por lo tanto, pasar de molar, de másico molar, hay que multiplicar por el peso molecular, en este caso del agua. ¿Ya? ¿Cuál es el peso molecular del agua? Me imagino que ya se lo saben. 18 Dalton, bien. Ya, si alguien quiere ser preciso y colocar los decimales, ningún problema. Pero no vamos a cometer un error grande para nada si usamos 18. 18 Dalton, y recuerden que Dalton se refiere a que el número no cambia y solamente dependiendo del sistema que estemos usando vamos a tener gramos mol a la menos 1. ¿Recuerdan? Kilogramos, kilomol a la menos 1. Libra masa por libra mol a la menos 1. Y siempre el valor es el mismo. Por eso se usa Dalton. ¿Ya? Tenemos que la temperatura de nuestro sistema es constante, 300. Ahí está. Y vamos a usar, como es temperatura constante, vamos a usar esa expresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que a la misma temperatura y presión tenemos que calcular un G de gas ideal y un G real. ¿Ya? Independientemente de que tengamos una presión alta, necesitamos tener la condición de gas ideal a la presión de 8 megapascales, que es lo que está ahí, para compararla con la real. Entonces, ¿cómo se hace eso? A partir de la ecuación fundamental de G de gas ideal igual al volumen de gas ideal por dP, vamos a calcular esta. El gas ideal a 300 grados Celsius y 8 megapascal. Aunque está a presión muy alta, necesitamos tener esa condición para poder compararla con la energía libre de Gibbs real a esas condiciones.
Y de la ecuación fundamental a temperatura constante vamos a tener el gas ideal a baja presión versus a 8 megapascal. Entonces el límite de integración va a ser entre 0.01, que es el dato que tenemos, y necesitamos llegar hasta 8 megapascales. ¿Cuál es el volumen de gas ideal? Dados los datos del sistema, vamos a obtener esto, es dato, en forma, en forma indirecta de la tabla. Entonces, un minuto para que chequeen ese valor que les tengo ahí. Menos 8.393, el de gas ideal. Anotaron los datos, el permiso, les voy a compartir el enunciado nuevamente. Ahí están los datos. Vamos a tener que G másico a 0,01 megapascal y 300 grados Celsius va a ser 3076,5 menos 300 en Kelvin por 9,2812, que es la entropía. Y esa es la energía libre de Gibbs másico. Luego ese valor hay que multiplicarlo por 18 Dalton, que sería gramos por mol o kilogramos por kilomol, para que es el peso molecular del agua, y nos da la energía libre de Gibbs molar. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta primera parte? Por favor. No estoy viendo si levantan la mano, así que pueden hablar directamente o escriben al chat si tienen alguna observación, algún comentario o alguna pregunta. Vuelvo a la pizarra. No sé si se dan cuenta de la siguiente situación, que la energía libre de Gibbs, acá, a 8 megapascal, es la energía libre de Gibbs de gas ideal en este caso, en ambos casos, a la misma temperatura, a una presión baja, más una corrección. Y esa corrección precisamente es la integral. Piensen ustedes también que eso es como una corrección. Y esa integral va entre, es decir, tengo la energía libre de Gibbs. Y como es función de estado, finalmente yo puedo hacer el camino que quiera, siempre y cuando el punto inicial y final sean el mismo. Entonces, estoy parado en 300 grados Celsius y una presión muy baja, y quiero ir a una presión más alta. Entonces ahora con la integral voy de esa presión baja a la alta, o sea, de 0,01 a 8. Ahí está. Y en este caso el volumen de gas ideal. Teniendo esa condición de gas ideal para la energía libre de Gibbs a 300 grados Celsius y 8 megapascal, tengo el dato, estos datos, según la tabla, a 8 megapascal la energía libre de Gibbs. Entonces fíjense cómo se diferencian. Hay que comparar estas dos. Uno es el caso del valor real de la energía libre de Gibbs y el otro es como si lo consideráramos gas ideal. A pesar de la presión alta, tenemos un estimado como si lo hubiéramos calculado como si fuera gas ideal, que es nuestra referencia en este caso. Por lo tanto, nuestra fugacidad va a estar dada por la diferencia entre esas dos energías libres de Gibbs a las mismas condiciones, misma temperatura, misma presión, partido por RT. Recuerden que la temperatura va en unidades absolutas. Y ahí está el valor, para que lo chequen. ¿Se entiende? Entonces, como les decía antes, voy a subir acá lo que está encerrado en negro, acá, el cuadro en negro, viene en la ecuación fundamental para la energía libre de Gibbs a temperatura constante. Siempre nos va a ser útil saberla, deducirla o que alguien nos entregue las ecuaciones fundamentales, sobre todo en lo que se refiere a la energía libre de Gibbs.
Y aquí le están viendo la utilidad, dado que yo les dije la primera vez que les presenté las ecuaciones fundamentales en este semestre, que está muy útil la energía libre X porque está en función de las variaciones de temperatura y presión, que son valores que uno puede medir. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta de cómo se calcula esta fugacidad? Recuerden, si quieren hacer ingeniería inversa, esto es lo primero que está en asterisco acá, lo que tendríamos que hacer. Fugacidad de la presión por un factor de corrección, que es el exponencial, que finalmente es lo mismo que el coeficiente de fugacidad, que es la diferencia de energía libre de Gibbs a las mismas condiciones de temperatura y presión, pero una calculada como si fuera gas ideal. Por lo tanto, nuestro problema se tradujo en obtener estas energías libres de Gibbs. La de gas ideal es gas ideal a una presión conocida, donde tenemos la energía libre de Gibbs conocida, más una corrección que está en la integral, como lo calculamos acá arriba. Y luego el otro era el dato de la tabla, directamente se puede calcular la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Esta es la forma más fácil de calcular una fugacidad cuando tenemos la información para calcular a su vez la energía libre de Gibbs. Tener un número para eso. Cuando no tenemos un número para la energía libre de Gibbs, tenemos que ir a la expresión extensa, donde aparece el volumen molar y hay que usar una ecuación de estado, etc. ¿Ya? Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta si alguien no tiene comentarios o alguna duda respecto a esto. Ya. Volvemos al enunciado. Comparemos también, fíjense, la presión del sistema era 8 megapascales y la fugacidad es 6,352 megapascales. O sea, hay un factor de corrección importante ahí. Este es menor a 1. Y el coeficiente uno puede calcularlo ahí por la razón entre la fugacidad y la presión. Lo tengo hecho en una planilla, se las voy a compartir después. Aquí está, el coeficiente de fugacidad sería 0,794. ¿Ya? Tenedlo en cuenta. Esto es phi. Después le voy a compartir la planilla para que hagan los cálculos y avancemos juntos. Ya. Segunda pregunta. Dice, calcula la fugacidad del agua líquida, ahora hay que calcularla en estado de saturación, a 300 grados Celsius, considerando que la energía libre de Gibbs a 300 grados Celsius y 8,581 megapascal la están entregando directamente en la energía libre de Gibbs. Entonces, hay que ver la información de las ambas preguntas. Fíjense que en la pregunta 1 nos dicen que la presión de saturación es 8,581 megapascal. Por lo tanto, esta energía libre Gibbs de vapor de agua, ¿en qué condiciones nos las están entregando? Tengo una pregunta. Bien, Matías no sé si lo anticipó o me respondió a la vez que estaba hablando. Exactamente, la energía libre de Gibbs en la 2 que nos está entregando en condiciones de saturación y es vapor saturado. De hecho, ese el apellido no está puesto ahí, pero era para que ustedes lo dedujeran. Sabemos que la presión de saturación a 300 grados Celsius es 8,581 de la pregunta 1. Luego, en la pregunta 2 es energía libre de Gibbs en condiciones de saturación. ¿Qué pasa con la fugacidad en las condiciones de saturación? Según los criterios de equilibrio que repasé hace poco y que terminamos de ver en la clase pasada, en el equilibrio, la fugacidad del... Bien, muy bien. Lo pueden ver de las dos maneras, en este caso Matías, que pusiste igualdad de energía libre de Gibbs molar, bien, pero Alexandra lo puso directamente de lo que le estaba preguntando, igualdad de fugacidades. Si hay igualdad de fugacidades,
yo soy capaz, hasta el momento, no sé cómo calcular la fugacidad del líquido, pero sé calcular una de vapor en saturación. Luego, si calculo la fugacidad en saturación, voy a tener automáticamente la fugacidad del líquido en saturación. ¿Se entiende? Por lo tanto, el problema, más que calcular directamente la fugacidad de agua líquida saturada, vamos a calcular la fugacidad de vapor saturado, y esa tiene que ser igual a la del líquido saturado. Entonces, dado que ya les di más o menos la idea, en el ejercicio 1, en el 2, se hace muy similar, solamente que ahora en vez de evaluar en 8 megapascal, hay que evaluar en 8,581 megapascal. 2 minutos para que comiencen a hacer, o si alguien está haciendo los cálculos en el momento, entonces después retomamos. Vamos a la pizarra. Entonces, volvemos a la pizarra como les decía. Y aquí tenemos el desarrollo. Voy a agrandar un poquito acá para que vayamos viendo de a poco. ¿Ya? Entonces esto es lo que nos piden. A 300 grados Celsius. Sabemos que la presión de saturación del agua es 8,581 megapascal. Entonces necesitamos determinar una energía libre de Gibbs en gas ideal, a esa presión. Como lo vimos anteriormente, esto va a ser igual a la energía libre de Gibbs a una presión conocida, con un dato conocido, está en la tabla, ya la habíamos tenido antes, ese valor, y una corrección ahora que el cambio en los límites de integración llega hasta 8,581 megapascal, que ese sería en este caso nuestro límite de integración. Entonces hemos calculado a 300 grados Celsius y 8,581 megapascal la energía libre de Gibbs como si fuera gas ideal. La comparamos en la expresión para la fugacidad, considerando que tenemos el dato del enunciado, temperatura en unidad absoluta, la presión como corresponde, ¿de acuerdo? Y obtenemos nuestra fugacidad, que aquí está, ese asterisco que estoy poniendo ahí. Y en el equilibrio, como estamos en condición de saturación, esto es en saturación, y aquí también está en saturación. La fugacidad, la voy a poner en otro color que se destaque más, la fugacidad del vapor igual al líquido. Ese sería nuestro... aquí hay un pequeño error de notación que había cambiado los valores un poquito. Esto es 505, no tiene mucho sentido que tenga otro valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué precauciones deben tener? Está el procedimiento, pero fíjense que los límites de integración están en megapascal. Entonces, cuando nosotros integremos esto, o cuando evaluemos esto, hay que tener cierta precaución. Ese volumen, este que está acá arriba, lo voy a indicar. Ese, hay que calcular, eso se transforma en RT partido por P. Y ese sí tenemos que integrar. Tenemos el tiempo, tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Y cuando aparezca la integral de eso, aparece un logaritmo de 8,581 partido por 0,01. Dado que los dos están en la misma unidad y es un cociente, da lo mismo transformarlo en este caso a Pascal, de megapascal a Pascal, porque tienen el mismo factor de corrección los dos, para pasar de megapascal a Pascal. Por lo tanto, si es un cociente, no es necesario usar un número tan grande en pascales. Es suficiente tener los mismos límites de integración. Pero solamente porque en este caso tenemos un cociente, dado que la integración de RT partido por P es logaritmo de P por RT, vamos a poder hacer eso. ¿No? ¿Alguna duda?
Aquí lo importante era el mismo procedimiento, pero usar el concepto que en saturación o en equilibrio tenemos que la igualdad de fugacidades existe. ¿Hay preguntas? Si no, pasamos a la tercera pregunta, que vamos a introducir un concepto nuevo. Aquí hay que hacer un desarrollo un poco distinto. Vuelvo al enunciado para saber qué nos están preguntando. 3 dice, calcule la fugacidad de agua líquida ahora. O sea, fíjense, 300 grados Celsius y 25 megapascal. O sea, una presión muy lejana a la que ya habíamos calculado en las dos condiciones anteriores, que una era 8 megapascal y la segunda era 8,581 megapascal. Ya sabemos que 8,581 megapascal es la presión de saturación a 300 grados Celsius para el agua, por lo tanto indica que a esa presión y esa temperatura está habiendo un cambio de fase. Pasando de vapor y aumentando la presión a la temperatura constante pasamos al líquido, por lo tanto la presión mayor me asegura que el sistema está en líquido subenfriado. ¿Ya? Entonces la condición, a pesar, suena raro que a 300 grados Celsius tengamos agua líquida, pero hay que considerar que la presión es bastante alta, 250 bar, que es equivalente a 25 megapascal. Nos dan el valor del volumen molar, no, el volumen másico, para el agua líquida en este caso. Pregunta, ¿el volumen molar del agua líquida, agua subenfriada, va a tener variaciones con la presión o no? ¿Hay alguna respuesta para eso? ¿Qué pasa con el volumen molar de un líquido? ¿Se ve afectado por la presión o no se ve afectado por la presión? ¿Qué es despreciable en este caso, Benjamín? ¿El efecto de la presión? ¿De acuerdo? Entonces, por ser incompresible. Perfecto. Entonces, los efectos de la presión son mínimos y uno los desprecia en volumen molar o másico de un líquido subenfriado. Si ustedes lo piensan como recíproco del volumen molar o volumen másico, tenemos la densidad. Y la densidad sí que es más directo, como cuando uno se acuerda de que un líquido es incompresible, luego la densidad no tiene la presión no tiene un efecto considerable en la presión, en la densidad, perdón, y no la desprecia, y todos los efectos se los asocia más bien a la temperatura. Pero en este caso la temperatura es constante, así que al aumentar la presión, ese volumen molar no debería modificarse, y nosotros podemos considerar que en el rango de cambios de presiones que vamos a tener en este ejemplo, ese volumen másico del agua lo vamos a considerar constante. ¿Ya? Dada esa explicación inicial, necesitamos saber cómo calcular la fugacidad de un líquido. ¿Ya? Entonces, volvemos a la pizarra virtual para hacer ese desarrollo. Lo tengo prehecho. Entonces, por favor, síganme. Sigan el razonamiento que hay acá. ¿Ya? Vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto para que ustedes lo vayan viendo bien. Primero, tenemos esta expresión que viene de, se puede demostrar, pero es similar a cuando la energía libre de Gibbs residual es igual a RT logaritmo de phi. Eso es phi del líquido. ¿Ya? Eso es phi del líquido. De nuevo, la condición de referencia es GA ideal. Entonces tenemos que hacer un camino. Ustedes saben que funciones de estado, no importa el camino, la trayectoria que uno tenga, siempre y cuando el punto inicial y final sea el mismo, por lo tanto ese delta siempre va a ser el mismo. Y vamos a seguir un camino que nos conviene.
aquel camino que nos dé cosas que conocemos. Entonces, nos dicen, ir del líquido a gas ideal implica que yo voy a pasar del líquido al líquido saturado, primero que todo. Recuerden que ir de la fase a temperatura constante, ir de la fase líquida a la fase de vapor, es ir disminuyendo la presión, de alguna manera. O, claro, eso es. Lo pueden ver en un gráfico PD, si quisieran considerarlo. ¿Ya? Luego, de líquido saturado, paso a vapor saturado. Y finalmente, de vapor saturado, paso a gas ideal. Es el camino que vamos a seguir. ¿Y por qué nos conviene seguir ese camino? Porque vamos a tener lo siguiente. Sabemos que el término del medio es igual a cero, porque en el equilibrio, la energía libre de Gibbs del líquido saturado con el vapor saturado son iguales. Entonces hemos logrado crear esa diferencia que sabemos a priori en la condición de equilibrio son iguales a energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces hay que estimar o hay que calcular los otros dos valores. Entonces, primero, ¿cómo determinamos el cambio de energía libre Gibbs de líquido con líquido saturado? Y finalmente, a partir de la ecuación fundamental, tenemos que evaluar entre la presión de saturación y la presión final ese cambio. Y ahí está el volumen molar del agua, en este caso para el particular del ejercicio, en estado líquido, que dijimos que el efecto de la presión no es considerable, es despreciable, por lo tanto ese valor es constante. Esa integral es fácilmente evaluable. Segundo término, que dijimos que es igual a cero, por la igualdad de energía libre Gibbs en condiciones de saturación, y el tercer término es de volumen de vapor saturado a gas ideal, o sea, un vapor sobrecalentado a baja presión. Si a ambos lados, si sumamos y restamos este término, con G de gas ideal a una presión muy baja, recuerden que el que está acá pues, son una condición de temperatura y presión cualquiera, temperatura constante en este caso. Si sumamos y restamos el término G de gas ideal a presión muy baja, vamos a tener lo siguiente. Hemos armado dos diferencias que se evalúan de nuevo con la ecuación fundamental de G igual a V de P, temperatura constante. Entonces el primero va de 0, acá está, a la condición de saturación. Y el segundo va de 0 a la condición que está S, que es una presión cualquiera, aquí está, S está una presión cualquiera. Y es de gas ideal, por lo tanto aparece acá adentro RT partido por P. Siempre estamos usando la ecuación fundamental de G igual a V de P. Reordenando, este término que está acá, que es la integral de 0 a P de RT partido por P, podemos decir, vamos a ir de 0 a presión de saturación y después de presión de saturación vamos a ir a la presión total. ¿Para qué queremos hacer eso? Bueno, aquí vamos a ver. El primero se mantiene igual, de 0 a presión de saturación BDP. El segundo, vamos de 0 a presión de saturación en la condición de gas ideal. Y para terminar esa integral, de hecho esto lo podríamos pensar así. ¿Ya? Hemos descompuesto la segunda integral de esta manera. Vamos a ir de 0 a presión de saturación y de presión de saturación a la presión total. Habiendo hecho eso, ¿qué hemos logrado? Vamos a tener, juntamos los que tienen los mismos límites de integración,
cero y presión de saturación, y de presión de saturación a presión total. Entonces ahí juntamos de cero a presión de saturación, y aquí juntamos de presión de saturación a presión final. ¿Esto a qué se parece? A ver si alguien me siguió y puede decirme. Voy a borrar un poquito acá, que me quedó muy grande. ¿Este a qué se parece? Lo voy a llamar esta parte asterisco. ¿A qué se parece eso? De la vista, ¿a qué definición se parece? ¿Lo va a copiar en la otra hoja? O ya está copiado en realidad. Recuerden que habíamos empezado con esta expresión. Con esa expresión. Teníamos aquí la parte del líquido a líquido saturado. Y aquí tenemos la parte de vapor saturado hasta vapor sobrecalentado. Y esto se parece a una fugacidad, es la definición de fugacidad, pero está en la condición de saturación. Y es precisamente lo que tenemos acá. Y es más bien, si tenemos solamente la integral, si aplicamos exponencial y todo eso, vamos a tener el phi de saturación. ¿No es cierto? Aquí voy a ser mucho más preciso. Ese es el phi de saturación. El que está ahí. Lo que está acá y no, evaluando los límites de integración, queda el logaritmo de P partido por P de saturación. Propiedad del logaritmo, nos queda RT logaritmo y se nos van las presiones de saturación y nos queda F de saturación partido por la presión. Y al otro lado sigue permaneciendo lo mismo. Bueno, haciendo toda la matemática exacta, ustedes lo pueden seguir. Después ya no hay un concepto de termo propiamente tal, sino que aplicar propiedades del logaritmo. Nos queda que la fugacidad de líquido va a ser una fugacidad en condiciones de saturación por un factor de corrección. Y ese factor de corrección es una función exponencial donde adentro aparece la integral del volumen molar del líquido, que es independiente de la presión para líquido subenfriado. Este factor de corrección nosotros le llamamos pointing. Entonces vamos a decir que la fugacidad del líquido es una fugacidad en saturación por el pointing. Y esta fugacidad de saturación, solamente necesitamos saber la fugacidad en condiciones de saturación en cualquier fase. Podemos tener la fugacidad de saturación en vapor, podemos tener la fugacidad de saturación en sólido, etc. Y la vamos a poder reemplazar ahí y se va a tener una pequeña modificación por este pointing. Y ese pointing, en el caso, en general, nosotros vamos a poder decir, si el cambio de presión de saturación a presión del sistema no es tan grande, podríamos decir, sacar el volumen molar de la integral y automáticamente calcularlo como la diferencia de las presiones por el volumen molar partido por RT. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las expresiones para, para la fugacidad del líquido. ¿Necesitamos una fugacidad en condiciones de saturación? Y lo vamos a corregir con variables que son del proceso. Si la presión tiende a cero, la presión final, significa que estamos a presión baja. Luego la presión con la presión de saturación van a ser similares, en el mismo orden de magnitud. Eso va a hacer que nuestro pointing, si los límites de integración son iguales, es 0, el exponencial de 0 es 1, por lo tanto el pointing tiende a ser 1. Por lo tanto, a baja presión, la fugacidad del líquido siempre va a ser la fugacidad en saturación. A muy baja presión. Uno si quiere ser exacto en su cálculo, hace la integral de todas maneras o considera que el pointing es distinto a 1, pero posiblemente les dé un valor muy cercano a 1.
0,9999 o 1,000 algo, dependiendo del caso. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, en el ejercicio 3, ya calculamos, en el ejercicio 3, en el 2 calculamos el F en saturación. ¿No es cierto? Voy a anotarlo, ¿no? Que me queda medio feo eso. Ese ya lo calculamos, ya lo tenemos. Luego hay que corregir solamente. Tenemos el volumen molar, tenemos la presión, que es 25 megapascal, la presión de saturación, que es 8,5 algo. Tenemos la temperatura, que es 300 grados Celsius, hay que pasarla a Kelvin, y vamos a tener la fugacidad del líquido. ¿Preguntas? Yo, profe, tengo dudas en la hoja anterior donde tenía las integrales. Después Sí, pasó a lo que a la primera a la primera expresión que tiene en esta hoja. sí. Ya, y eso es, el primer término es Gibbs, ¿cierto? Y después lo que tenía... Déjame agrandarlo para mostrarte. Voy a borrar estos círculos que voy a hacer, pero solamente para ir refiriéndome. Mira, el primero era el camino. Recuerden que nosotros estamos estimando el cambio de energía libre de Gibbs desde un líquido subenfrío hasta gas ideal. Hicimos el camino líquido subenfriado, líquido saturado. Luego, líquido saturado, vapor saturado. Y después de vapor saturado a vapor sobrecalentado en condiciones de idealidad. ¿Ya? Dado eso, el primero del líquido a líquido saturado se evalúa con el BDP, y el primer término que yo puse ahora en círculo aquí fucsia, de presión de saturación a presión del sistema. O ¿Sí? sea, estoy yendo desde la saturación al líquido subenfriado. Es la presión que yo tengo. ¿Cuál es el valor del volumen molar líquido? ¿Ya? Sí, ¿Se el que entiende? nos dieron, constante, sí. Sí, ese es constante y es un valor que nos dieron, sí, exactamente. Sí. Y esa integral nos va a acompañar al final, de hecho es la integral que aparece dentro del pointing. Sí, es que esa es otra duda que tengo después, que no entendí bien el pointing, Ya, pero sigamos con el siguiente término, ¿ya? Entonces, el segundo que está acá, viene ujú. de ir de, Sí, del arreglo de integrales que hizo. sí, de integrales, del límite de integración, donde voy de cero a la presión, y en la condición de gas ideal lo dividí de cero a presión de saturación y de presión de saturación a presión total. Entonces, por eso aparece el volumen eh, del vapor o de la fase gaseosa menos esta es la condición de gas ideal. Pero eso después usted lo igualó al factor, o sea, no, al factor de fugacidad o a qué. Ah, ok, ya, es que mira, si se acuerdan, esto de acá, el último círculo que tengo en rosado, déjenme borrar algunas cosas para poder hacer la explicación más rápido, ¿ya? O mejor, dejo. Ya, entonces estoy borrando algunas cosas solamente para poder explicar un poquito mejor. Listo. Si se recuerdan, voy a anotarlo con verde, que ahora residual es igual a RT logaritmo de eso, ¿ya? Sí, A sí, partir sí. de eso nosotros teníamos finalmente, hay varios pasos entre medio, pero no sé si se recuerdan que esto era exponencial de 1 partido por RT, integral de 0 a presión del volumen, chuta, me voy a quedar sin espacio, déjenme hacerlo de nuevo, para que no quede tan apretadito esto acá. De nuevo, entonces tenemos que phi quedaba como la exponencial de 1 partido por RT, integral de 0 a P de V
menos RT partido por P y todo eso es de P. Si tú te devuelves, aplicas logaritmo, te queda RT el logaritmo de eso por la integral de P de RT. ¿Ya? Sí, 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 lo veo. Sí. Ya, entonces, la integral que aparece acá, la única diferencia que tiene es saturación, por lo tanto esto va a ser un F de saturación partido por una presión de saturación, porque está evaluado en la saturación y la presión. Sí. Entonces, y esto es phi de I en saturación, que sería lo que está acá, RT es el logaritmo de phi en saturación. Ujú. Y la que está al otro lado, al integrarlo, te queda RT por logaritmo de P. El logaritmo de P evaluado en presión y presión de saturación te queda eso. Por Sí. propiedad del logaritmo, yo junto estos dos últimos. Si te fijas, va a quedar RT logaritmo de FI de saturación partido por P de saturación por P de saturación, se dan vueltas porque están dividiendo, P de saturación se simplifican. Sí, ya Y ahí lo te vi. queda, y ahí te queda eso. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, Y sí, esta gracias. y esta se mantiene. Sí. Y haciendo todo el arreglo matemático, ahora pasando esto al otro lado, etcétera, te queda esta función. Al pasar al otro lado, este término, acá, de nuevo, queda con signo menos, queda FI de líquido partido por P y le queda P por Fs. Entonces te queda F de líquido partido por FI de saturación, el logaritmo, aplicas el exponencial a ambos lados, se te va el logaritmo, el F de saturación pasa al otro lado multiplicando y te queda al otro lado un exponencial por la integral que había quedado acá dividido por RT. Todo este grupo es un factor de corrección a la fugacidad de saturación. Y eso le llamamos pointing. ¿Y qué determina el pointing? ¿Qué tan distinto va a ser la fugacidad del líquido respecto a la fugacidad de saturación? Ya, ¿Ya? ya. Y ese factor Sí. de corrección. Y ese factor de corrección obviamente va a depender de qué tan distintos son los exponentes de la integral que aparece aquí. Los exponentes de la integral son presión de saturación y la presión total. Si esa diferencia es muy grande, a lo mejor sería necesario reemplazar ese volumen molar del líquido, evaluarlo con una ecuación de estado. Pero en Ya. general nosotros vamos a decir, ok, vamos a estar en el proceso donde esas presiones no son tan distintas, o podemos hacer una aproximación, es decir, va a ser constante, no depende de la presión. Ujú. Obviamente el volumen molar muy compresible puede ser un fluido que está en estado líquido, pero si yo voy, por ejemplo, de 2 bar a 1000 bar, posiblemente hay un impacto en el volumen molar. Entonces, si quiero ser muy preciso en mi cálculo, puede que estimar ese volumen molar líquido con una ecuación de estado adecuada, que son las cúbicas. Ujú. Pero dado que nuestros procesos son a presiones moderadas y en la diferencia con la presión de saturación posiblemente no sea mucho, voy a considerar ese valor constante y voy a evaluar el pointing como aparece acá abajo. Volumen molar por la presión menos la presión de saturación. ¿Ya? Sí, sí, ya lo pillé. Gracias, Ya. profe. Y cuando la presión es muy baja, yo ya ahí digo el pointing tiende a ser 1 y la fugacidad del líquido va a ser igual a la fugacidad de saturación. ¿Ya? Muy bien, pero buena pregunta, porque así se aclara para todos y todas. ¿Ya? Entonces, ahí está la pregunta 3 y el valor aparece ahí. Y en la planilla después pueden chequear los valores. Entonces, la fugacidad de saturación la teníamos de, déjenme agrandar esto, la fugacidad de saturación la teníamos del problema 2. En el problema 2, nuestra fugacidad de saturación era 6,505 megapascales, por si acaso. Entonces, déjenme 6,505 megapascales. Eso viene de la 2. Listo. Ahí está el ejercicio 3. ¿Y qué hora es? Estamos en la hora. Los otros dos que vienen son
son ejercicios que son interesantes. Así que lo vamos a ver la próxima clase sin falta. Van a tener, como comentario final, un taller. Este viernes solamente le vamos a subir el enunciado, dado que es feriado. Van a tener varios días para hacerlo. Lo más probable, o sea, va a aparecer el enunciado ahí, que va a ser para el miércoles, de tal manera que lo que hagamos el lunes también les pueda servir para realizar su taller. El otro ejercicio que tengo preparado ahí con ecuaciones de estado. Si alguien quiere adelantarse, no hay ningún problema. Y les voy a dejar disponibles desde ya esta planilla, que incluye el ejercicio 4. El ejercicio 4 de esta clase era calcular la fugacidad de otro compuesto, ahora que es etano, le damos las condiciones de crítica y factor acéntrico, el B para la ecuación virial, y le estamos pidiendo que calcule la fugacidad a 373 Kelvin para 3 presiones distintas, 1, 10 y 20 bar. Y hay que asumir primero que las propiedades del gas se pueden estimar con la ecuación de estado virial y luego con la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? Más o menos por ese lado va el taller, así es que revisen esto, esta parte la vamos a ver el lunes y le va a quedar propuesto el taller el día viernes para que lo entreguen el miércoles, ¿ya? De la otra semana. Eso, así que esperen las instrucciones del taller, va a quedar publicado lo más probable durante la mañana del viernes. Y bueno, cuando venga el tercer taller, ahí vamos a indicar cuáles son los cambios respecto a llevar a cabo un taller a la hora que están, a la hora del curso, que son los viernes. Este no se puede porque es feriado, pues, en excepción. ¿Alguna pregunta final para la clase de hoy? Ok, así que les agradezco que se hayan conectado. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buenas resto de semana y que estén bien con sus familias. Chau. Chao, profe. Chao, profe.